Bueno, ahora sí, están todos acá, muchísimas gracias. La verdad que fue un placer para mí estar trabajando con ustedes y tratando de colaborar en lo que estuve, en lo que estuvo a mi alcance. Ahora viene la parte en la que posiblemente muchas de los temas que se fueron levantando durante las presentaciones generen algo de debate entre ustedes. Porque seguramente ustedes tienen cosas para decirse, está buenísimo. Lo que les pido, y voy a ser menos benevolente que lo que es Graciela, es que lo hagan en forma ordenada. Te miro a vos, Pablo, con juicio, ¿está? Ordenaditos, el que quiera hablar, hay tiempo para todos, pero no, en serio, fuera de broma, lo estamos televisando, hay millones de personas mirando esto. Les pido por favor juicio, no me hagan pasar trabajo, ahí está. Ya es tarde. Bueno, yo tengo algunos apuntes de lo que fueron las presentaciones, pero me gustaría darle primero la oportunidad al auditorio para que si tienen preguntas o reflexiones con relación a lo que se presentó hasta ahora, las puedan hacer. Bueno, primero muchas gracias por presentar la información. Creo que esta información, más que ver el resultado cuando pasaron las cosas, yo soy de la idea de que hay que utilizar esta información para pensar para adelante y cómo se puede empezar a sistematizar toda esta información y poder tomar medidas a tiempo antes de que las cosas pasen. O sea, digo eso como pensándolo para el futuro. Pero me quedo en una pregunta, es, todos los productores con los que ustedes trabajan, sin duda están más cerca de las tecnologías que el común de los productores o muchos otros productores. O sea, esto representa el 10% de las vacas. Yo me gustaría preguntarle a ustedes, ¿cómo creen ustedes que es el resultado en el otro 90%? Ustedes saben que esa fue una duda que nos surgió al principio, o más, hace como 10 o 12 años nos surgió esa duda. Y en realidad lo que planteábamos era justamente eso, hasta dónde nosotros estábamos haciendo un muestreo, digamos, fidedigno de lo que era la realidad, o hasta dónde teníamos el sesgo justamente ese, de que estuviésemos trabajando con productores que fueran los que más tecnología aplicaran. En aquel momento se hizo un muestreo paralelo, digamos, donde justamente lo hizo INIA junto con DIEA, creo que era en aquella oportunidad, y nosotros mismos hicimos muestreos en predios que habitualmente no hacían diagnóstico de vegetación. Ese fue el criterio que se eligió. Y no hubo diferencias. En realidad quería decir que las muestras que nosotros estábamos acercando reflejaban lo que era el universo, digamos, de producción de la cría. Yo por eso en la charla nuestra, por lo menos todos los años lo aclaro, que siempre nos queda la duda de si no nos estamos corriendo de pronto hacia una muestra de productores que sean de pronto los que están más en la punta, digamos, en todo eso, y que podamos estar dejando de reflejar la realidad nacional. Pero lo cierto es que por los números que mostró Pablo hoy, en realidad toda la producción se ha movido más o menos en esos mismos niveles, ¿no? Lo que considero que son buenas noticias. Esa es la visión que nosotros tenemos sobre eso, ¿no? No sé si alguien más. Muchas gracias, Emilio. ¿Alguien más que quiera complementar? ¿Sí? ¿No? ¿Está bien así? Qué ordenadito que está, muchas gracias. Qué rigor, ¿no? Bueno, ¿hay alguna gracias, Gonzalo. ¿Alguna pregunta más? ¿Octavio? ¿Sí? Sí. Para el doctor Bordaberry, pero en realidad para todos los que quieran aportarme, creo que está muy bueno. Bueno, primero que nada agradecerles a todos, ¿no? En algún momento dijiste que nos costaba, yo creo que nos cuesta mucho a los técnicos ser exitosos en la transferencia de las tecnologías. Es un tema que por lo menos a mí, creo que a muchísimos más, y aprovecho que están los gurises acá, nos carcome la cabeza y tenemos instituciones que nos aportan datos, investigadores privados que también lo hacen, y cuando vemos esas gráficas tan elocuentes y decimos, bueno, nosotros nos quemamos las pestañas en facultad, pero acá en facultad nadie nos enseñó a transferir, o capaz que tenemos que aprender más a hacer eso. ¿Cuál es el consejo, la recomendación o la opinión
sobre este tema que nos tiene que preocupar, ¿no? No sé si tengo la respuesta, coincido contigo. Yo no me considero un extensionista, trato de hacer extensión porque creo que todo lo que tenemos acá, estamos acá, tenemos como cierta vocación, quizá inspirados por este mismo taller, de tratar de llegar a la mayor cantidad de productores para que efectivamente tomen lo que nos indica la investigación, lo que indica la experiencia de otros productores que naturalmente buscan soluciones y las encuentran también. Y ha sido nuestro karma. La verdad que hemos peleado siempre por todas esas cosas, tratado de contribuir a la mayor cantidad de técnicos, extensionistas posibles y demás, pero no hemos logrado llegar. Y si uno mira otros países, verdaderamente es hasta envidioso, ¿no? Envidiamos cómo los productores tienen una relación con las universidades y con las instituciones de extensión y que obedecen casi ciegamente, a veces hasta casos hasta ridículos. Yo recuerdo estar en Minnesota con una beca, los tamberos inseminaban una sola vez al día. ¿Por qué? Porque la investigación determinó que como tienen un servicio continuo, los tamberos, porque monitoran todo el año, inseminan todo el año, la detección de cero era mala, porque los domingos no estaban y qué sé yo. Entonces la recomendación, apenas aparece una vaca, insemínenla, porque igual le iba a dar el 50% de retención. Entonces ya no puede ser, te tiene que dar el 70%. Hasta cosas que son, pero ellos lo obedecen, lo que genera la investigación, objetivamente lo cumplen y llevan adelante masivamente, ¿no? Esa reacción que falta a nuestros productores, que nos gustaría y nos desvive a todos nosotros, el por qué hay gente que no, nosotros lo respetamos, ojo, porque cada cual tiene la libertad de hacer lo que quiera, pero mostramos los ejemplos de lo que le van bien. Si vamos para atrás a la historia del Uruguay, encontramos parte de la explicación en un país que tenía una devaluación crónica, estaba acostumbrado a producir poco en realidad, y aún haciendo dinero solamente teniendo ganado del campo. Casi que esa situación que cambió hace muchos años y nos obligó a producir más por hectárea. Cada hectárea tiene que producir, cada vaca tiene que producir, no puede haber un novillo 5 años en el campo, tiene que ganar. Y eso cambió y obligó a mucha gente a producir. Otros agarraron el otro camino. Tristemente, en algunas ocasiones de sobresaltos en la economía, le ha dado la razón a los que no han invertido, y por eso tristemente otros sí han invertido y le ha ido mal, por mal asesoramiento, por lo que fuera, malas decisiones. Entonces, estamos todavía entre dos culturas: el que tiene la vocación de producir, no importa cuál sea la situación, o el año, o lo que fuera, y que toma la investigación, toma la extensión, toma toda la tecnología, los ejemplos, los demás, forma parte de grupos, tiene asesoramiento, le va bien, y están los otros que todavía, digamos, mantienen una filosofía de mínimo gasto en los años buenos, después se cambia el auto, y en los años malos tengo una economía de supervivencia y no gasto nada, que es así. Entonces, me parece que es una mezcla de las dos cosas, entre medio hay muchas cosas, pero la extensión, es cierto, no llega por el tema unido, que creo que es el problema que todos vivimos, ya desde, no solamente nosotros veterinarios, sino a muchos extensionistas y investigadores, ¿no? Es un problema y ojalá tuviéramos la respuesta para todo eso. Yo tendría dos comentarios al respecto. Tendría dos comentarios. Una es que a veces, lo hablo sobre todo por mí, pero a algunos técnicos también les pasa, no somos lo suficientemente firmes con las recomendaciones, y somos un poco condescendientes. Bueno, medio que nos convencen, no, pero mira que llovió, está bueno, no va a pasar nada. Bueno, entonces a veces como técnico necesitaríamos ser un poco más firmes. Y lo otro es que me parece que por lo menos a mí me ha dado resultado, lo mejor es acompañar a nuestros clientes a ver otros productores que sí que toma determinadas herramientas, que las emplea y que es exitoso, porque siempre como que se sienten más cómodos viendo a su par, viendo que lo logran, que a veces nosotros como técnicos estar desde la academia o desde la investigación insistiendo en que hagan algo. Cuando lo ven en el lugar, en el predio, a su par, lograrlo, me parece que es por un buen camino que deberíamos ir transfiriendo la tecnología así. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Gracias. Bueno, buenas tardes, y en principio también agradecer la verdad que esta instancia de poner
en común las cosas sirven bastante, ¿no? Tanto a nivel productor como a nivel técnico y todo lo demás. Esta pregunta que surgió en primer lugar, ¿no? De la diferencia que puede haber entre lo que son los números de acá, de los porcentajes de acá con el rodeo, yo creo que lo hago todos los años, ¿no? Y siempre me voy con la duda. Yo realmente digo, obviamente que hay que creer en los datos, ¿no? Y si es un poco lo que ha dado la muestra, creer que esto es un poco el muestreo, bueno, será así, ¿no? Realmente uno como productor y como técnico lo que ve no es el reflejo de esto, ¿no? Porque uno ve que el productor que tiene un asesoramiento técnico y que tiene que hace las cosas medianamente ordenadas, realmente lo que uno ve en el campo es como que es menos que los productores en general, ¿no? Entonces uno a veces queda realmente con la duda que estos números realmente sean el reflejo después, ¿no? Yo creo que hay otras cosas que enmascaran un poco esto. A veces no tener, por ejemplo, a nivel nacional, no considerar, por ejemplo, los sectores de otoño, creo que a veces enmascaran estos datos, porque realmente después uno como productor, ¿no? Lo que hace es, el parche lo hace en otoño. Entonces capaz que el número en el año después se empareja, pero no es porque en la primavera me haya ido tan bien, es porque lo mejoré con un parche que puse en el otoño. Entonces no sé hasta dónde es realmente, yo creo que hay diferencia entre estos números y lo que sale después, ¿no? Y que ya pienso yo que es porque se enmascaran después con otras cosas, ¿no? Y creo también que, no sé, digo, estarán por ahí los datos, habría que verlo, pero creo que el porcentaje de productores que tienen asesoramiento técnico es muchísimo más bajo que el que tiene los productores que uno vea en estas exposiciones, porque evidentemente por lo menos el productor que sale de acá, los números que salen de acá, por lo menos tiene la visita de un veterinario que le hizo la ecografía o el tacto. En cambio, ¿cuántos productores hay que no tienen ni ecografía, ni tienen tacto, ni tienen nada a lo largo del año? Entonces, ya no hablamos ni de agrónomo ni de nada, hablamos solamente de al menos ese productor tuvo la visita de un técnico que le hizo el tacto o la ecografía. ¿Y cuántos productores hay que no tienen ni siquiera una visita de un técnico que no le hace absolutamente nada? Entonces, una vez se queda con estas dudas, ¿no? De realmente si es reflejo del rodeo general estos números, ¿no? No sé. Yo te vuelvo a repetir lo que nosotros hicimos en esa vuelta, que fue, teníamos esa misma duda, hicimos ese muestreo y arrojó eso. Se podría repetir y actualizarlo, ¿no? Pero hace unos años atrás, yo traje otro, también detrás, persiguiendo esa misma consulta, nos pusimos a buscar en realidad cuánto pesaba la gente que en los números de vacas, cuánto pesaba la gente que no tenía asesoramiento, porque ¿qué es lo que nos puede estar cambiando la realidad? Que tengamos mucha gente con muy pocas vacas, que no tenga asesoramiento, pero que en definitiva, porque acá hay una cuestión de números también, ¿no? Y una realidad. Lo que nos pasó fue que nos encontramos que casi el 60% de las vacas las tenían el 5% de los productores. Y era algo así, el 55% de las vacas las tenían el 5% de los productores y el 60% de las preñeces de ese año que nosotros presentamos acá la aportaban ese 5% de los productores. Entonces, lo que también tenemos que tener en cuenta es que quizás aquellos predios más grandes que están produciendo mejor son los que están determinando en gran parte la producción de terneros que tengamos. Es una realidad que tenemos, ¿no? Y posiblemente estemos en la cuenta 80-20, ¿no? Posiblemente tengamos el 20% de las empresas, tengan el 80% de las vacas, y esos sean los que en realidad, según cómo se manejen ellos, sean los que influyen en el resultado final, ¿no? Esto tiene dos enfoques. Uno es el enfoque de los números, que sería el que podríamos discutir, y después se arranca el otro enfoque, que es el enfoque humano, de la capacidad de transferencia de tecnología, de la capacidad de impacto que podamos tener en todo el resto de la gente. Pero lo que quiero decir con esto es que si algo hemos tratado es de no quedarnos nosotros en un limbo de una muestra que no represente la realidad. No solamente por el taller, sino como técnicos, ¿no? Y te puedo citar esos dos ejemplos. El que hicimos, que fuimos a hacer el muestreo de aquellos productores que no hacían diagnóstico de preñez y encontramos que no había diferencia. Y después este otro que es más referido al tema de cómo impactan el volumen de las empresas en el número de terneros que producimos. No sé si alguien más
No, solo para reafirmar lo que decía Emilio, si uno mira la encuesta ganadera última, sale todo eso, porque sale que, por ejemplo, hay muchos más productores que a lo mejor no hacen diagnóstico de gestación, pero son menos las vacas. ¿Ah? O sea, las vacas, hoy en día, las vacas que tienen diagnóstico de gestación según la encuesta, son aproximadamente el 65% de nuestras vacas, tienen diagnóstico de gestación, pero son muchos productores que no lo hacen, porque son los más chiquitos, entonces no pesan en número. Entonces hay que hacer esa lectura, que nosotros, y creo que siempre que vamos a predios chicos, y que juntamos y vamos a dar charlas, y que si uno mira los apoyos del ministerio van con ese enfoque, sabemos que a lo mejor eso en números generales no va a mover mucho, a lo mejor los números grandes del Uruguay, pero sí tiene un impacto social muy fuerte, ¿no, verdad? Porque estamos yendo a trabajar con la gente que queremos que se mantenga en el campo también, y por eso se le dan asesoramientos a través del ministerio, porque necesitamos que esa gente se mantenga en el campo. Seguramente no son los que mueven el número de vacas, tienen un impacto social muy grande. Entonces ahí tenemos que siempre discernir, cuando miramos los números fríos, cómo es ese balance. Sí, hay una cosa más que quiero agregar. Ustedes saben que durante muchísimos años trabajamos justamente con grupos de productores que eran de predios chicos, y en realidad durante muchísimos años los mejores ejemplos de porcentaje de preñez lo teníamos de esos productores más chicos trabajando en grupos, ¿no? E incluso lo teníamos en los peores campos, es decir, los mejores porcentajes de preñez lo teníamos en la zona de la sierra, muy cerca del Cerro Catedral, a 8 kilómetros del Cerro Catedral, en la zona de Rocha. Ahí teníamos los mejores porcentajes de preñez y los mejores ejemplos de manejo. Y ahí surgió todo aquel núcleo del desarrollo de las coberturas con MACU y la aplicación de las tecnologías básicas de línea, que fue la otra cosa, otra línea en la que nos esforzamos muchísimo en trabajar, y era tener un paquete de medidas que pudieran ser realizables por todos, y que pudieran tener un significado o un impacto en el manejo independientemente del volumen de vacas que pudiera tener el productor, ¿no? Creo que en eso se ha sido consistente. Nos podemos echar en cara o sentir un poco que no se ha logrado hacerlo más rápido ni con más impacto, lo hemos demorado más en el tiempo, pero nadie puede dudar de la consistencia que ha tenido lo que siempre hemos dicho que es el paquete INIA, ¿no? Y ese ejemplo también lo teníamos ahí. Fue gente que hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Nosotros hoy no presentamos los datos porque en realidad muchos de esos grupos están trabajando con el Ministerio, y a través de los programas del Ministerio tienen servicio tanto de ecografía de ovario como de diagnóstico de gestación. Pero lo hicimos por más de 11 años o 12 años, ¿no? Bueno, muchas gracias. ¿Algún comentario más o alguna pregunta, alguna reflexión que quieran compartir? Federico. Yo, dos cortitas. Una con respecto a la presentación de Saco. Yo creo que se está subestimando el efecto de... Cuando se habla de cambio de temperatura, estamos hablando de 1 o 2 grados, pero la incidencia solar es distinta. Los pelados la sufrimos diferente. Con 20 grados nos estamos cocinando la cabeza. Yo creo que hay un efecto, como se achicharran las pasturas. Cuando éramos niños veíamos las ovejas tener una forma de andar, ahora vemos los vacunos con ese tema. Entonces yo creo que a la larga eso tiene que estar incidiendo en aborto, en reabsorción. Yo no puedo creer que en julio con 17 grados te quema el sol. A mí me quema la pelada. Entonces digo, esas cosas pienso que va a haber que empezar a tomar en cuenta. Y voy por partes, sí. Lo otro, muy buena presentación. Lo bueno está en la presentación de Carla y de Santiago, que mostrar que los que hacen este precoz sacan el efecto clima, porque en definitiva esas líneas de productores que hacen las cosas bien, evidentemente lo que hacen es cuando el efecto clima pega al resto, a eso van en coche. Y lo otro que todos mencionaron, como que les provocó una sorpresa el hecho de los animales bien y la actividad ovárica no da acorde a eso. Con esos datos se prevé que de repente sea una aparición tardía, o el 80% de repente tenga o sea, ya va a haber que estar pensando en hacer algo con ese buen dato de preñez. Quizás a veces un 75% de una preñez temprana
porque una seca verano te corta. Esto fue al revés, o sea, arrancamos mal y se preñaron muy bien en enero, febrero. No sé cómo lo ven ustedes ese tema de tener un buen 80%, pero hay que ver en qué fechas van a parir esos ganados. Gracias. La verdad que el tema clima nos sorprende a todos, ¿no? Decía una persona de esta que está trabajando en el tema ambiente: si querés ver si hay cambio climático, observa la naturaleza, ¿no? Y la realidad es que en la zona en donde nos movemos han empezado a aparecer aves que antes no había. Entonces, yo no sé si 2 grados más, 2 grados menos tienen influencia o no, pero indudablemente que tiene que haber algún tipo de impacto. Más allá de ese tema, un tema que me preocupa y que con Emilio estuvimos charlando y cambiando idea es el tema de instalaciones, ¿verdad? Uno anda y no hay sombra, che. El tema agua es un tema serio. Las instalaciones son de todo tipo y estilo y tamaño. Yo creo que tenemos un debe muy grande, todos tenemos un debe grande. Ahora han entrado mucho las instalaciones de metal, con muy prácticas para armar y desarmar en distintos lugares. No las niego, pero creo que tenemos que trabajar un poco más sobre ese tema, o por lo menos orientar hacia dónde tenemos que ir, en el entendido que todas estas cosas nos están pegando, llámesele la temperatura, llámesele las aguadas, llámesele en las sombras, llámesele en las instalaciones y los machucones y andar de los ganados, ¿no? Bueno, gracias. Sabes que ha sido una preocupación el tema de tanto que en el ámbito de este taller hace un par de años, como lo dijo Graciela, creo que fue Graciela, sí, planteamos el tema de la vacuna aftosa ese de febrero, que para nosotros, no solamente por la vacuna en sí, que puede provocar alguna reacción o temperatura, pero además el hecho de andar manejando esa época, moviendo a las mangas un día de calor, ganados recién preñados, ¿no? De un mes quizá de preñez. Por eso hicimos la solicitud, pasarlo para adelante, y se movió. La verdad que fue uno de los productos del taller que nos pareció interesante que hayan escuchado. Hay una razón para no moverla más adelante, que es que la aplicación que nos han dado, que la mayoría de los casos de fiebre aftosa en Uruguay aparecieron en otoño. Entonces los terneros han nacido de primavera, cuanto antes se estén inmunizados naturalmente es mejor. Así que por eso no se corrió más para adelante todavía. Pero bueno, es un avance, aunque sea en todo eso. Pero indudablemente es un problema más importante en el norte, en el basalto. Tienen por lo menos 1 grado más, deben tener más allá en el basalto, por lo menos 2 en verano. Hay que ver, cuando uno hace la transferencia embrionaria, con esos días de calor tremendo, salen todos los embriones. Entonces imagínate lo que puede pasar siente con las heces en una manga, lo que fuera, con una vaca en el medio del campo, arriba del basalto de piedra, con 40 grados, ¿no? Eso evidentemente es un problema serio, la reabsorción, y por eso en el norte más que más la adecuación del entore es a un servicio más temprano. Con respecto a la fecha de aparición, para nosotros es tan importante que bueno, como decíamos, se va en aumento, como dijeron varios, los pedidos de clasificar las preñeces. Al momento del diagnóstico de actividad ovárica hay muchas cosas que aparecen ahí. Aparecen vacas preñadas muchas veces en la cabecera de la aparición, que cuando hacemos de a uno los marcan. Cuando es un muestreo generalmente decimos, bueno, este ganado va a parir más temprano y lo consideramos como tal. Nosotros lo que hemos hecho, que en algunos productores nos gusta mucho, es hacer la ecografía, una primera ecografía cuando todavía no salieron los toros. Con el ecógrafo podemos decir que con un mes de gestación podemos ver, con los riesgos de que haya una reabsorción, pero marcamos la vaca que se ven preñadas que tienen más de un mes, que decir que esa va a ser seguro la cabecera. Y las que salieron falladas, que son falladas o que nosotros no vimos todavía, le hacemos una segunda ecografía más adelante. Y ahí sí, lo que sale preñado se descola del todo y las otras quedan como que sea. Es la forma de hacer una cabecera y una cola con el ecógrafo, que es una utilidad muy buena que tiene la ecografía también, bien marcada, bien técnicamente bien, que es mejor que... Porque en el momento de la ecografía estamos todos en zafra, que hemos terminado una vez por todas salir y pasarle la cuenta del productor e irnos, y que se oye, el productor también está apurado, es difícil. A veces en las experiencias muy grandes también es muy difícil verle el tamaño de la cabeza o qué sé yo, es muy difícil en la dinámica de las ecografías poder determinar cabecera y cola, pero más o menos se hace y es mucho más precisa la otra manera para determinarlo, sin duda. Sí.
Federico, yo creo que una de las fortalezas es clasificar los rodeos, claro, porque además te permite hacer un sinfín de manejo o tomar decisiones con esa vaca que de preñez tardía. Yo creo que de las cosas que personalmente recomiendo es clasificar el rodeo después de la ecografía, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Ignacio, no sé si... Lo precisamos para que los que están en la comodidad de su hogar. No, felicitarlos y agradecerles a todos por las presentaciones. Se me dificulta un poco cómo formular la pregunta para que no se malinterprete, porque sin duda que no cuestiono la técnica del DAO, sino que sin duda que es una herramienta y que se debe aplicar en los establecimientos que sea necesario. La pregunta un poco va enfocada, y espero expresarme bien, si se han cuestionado en hacerla tan temprano, y un poco lo que decía Santiago también del tema de la vacunación, al momento de hacerla, poner en la balanza el riesgo que hay no tanto por la técnica del hacer la ecografía, sino por todo el manejo previo, incluso del traer los ganados a las mangas, poner en la balanza, el decir qué tanto avanzo en información frente al riesgo que tengo de poder tener esa X cantidad de pérdida. ¿Quién contesta? Yo puedo contestar, pero no es a mí. Me parece que no es... Claro que sí, claro que sí. Igual... Bien, acá Laura va a contestar. A mí me parece que si uno tiene los recaudos suficientes, porque cuando uno maneja el ganado, sabe que, por ejemplo, no vas a mover un ganado en enero en una ola de calor, o sea, te moves a las 4:30 de la mañana, manejas el ganado despacio, porque sabés que hay ganado que puede estar preñado, trabajás tranquilo en las mangas, sin perro, o sea, yo creo que se toman todos los recaudos posibles. Lo mismo que estaban diciendo de la ecografía, si se pierde, si se pierden embriones por la ecografía, yo creo que no, estoy segurísima, diría que me juego a que no, porque se hacen muy bien los trabajos. Lo que sí, lo que decía Santiago, uno al hacerlo más temprano, bueno, tiene riesgos de contabilizar más mortalidad embrionaria. La ansiedad de los productores, como digo yo, ¿viste? Te piden a los 40 días. Ahora, hacerlo a los 60, que es a lo mejor, ¿no? Entonces ahí sí enganchamos. Pero yo creo que ese balance está realizado y en lo que, por mi contexto, ahora le doy lo que yo creo, o es mi opinión, en la balanza pesa muchísimo más el impacto del DAO. De todas formas, como lo dije en mi charla, yo creo que es una técnica que a lo mejor puede, en nuestro caso, y voy a hablar por la unidad experimental, nosotros la usamos de forma coyuntural, no estructural. ¿Ah? Pero eso depende de cada predio y de cada situación, pero los riesgos están todos controlados. Aclaro, perdón, Lauro, aclaro que de vuelta que no es por cuestionar la técnica ni el daño que se puede causar con la técnica en sí, sino el poner en la balanza, que sin duda que en cada establecimiento será diferente, el evaluar el riesgo del manejo en sí del rodeo, como puede pasar en una vacunación, claro, o en un tratamiento de garrapata, digo, el manejo en sí. O quizás la pregunta, ya que está Lauro también, ¿cómo manejar esa ansiedad de decir, vamos a hacerla ahora ya, 40 días, cómo manejar esa ansiedad a veces de tener un resultado que de repente podemos estar perjudicando más de lo que podemos estar favoreciendo, ¿no? Sí, yo coincido totalmente con Graciela, y yo lo planteé en la charla justamente porque es un tema que, o sea, que me preocupa porque en alguna situación no existen las condiciones ideales para hacerlo, y por eso la que te queda en eso es trabajar con los lotes más chicos, y yo lo planteé no de talibán ni para generar caos ni nada por el estilo, ni para cuestionar la técnica, simplemente para que se dé esta discusión y que se trate el tema, de tener en cuenta y en todo momento todo lo que es bienestar animal en cualquier manejo que se haga. Y ni que hablar que un 10 de enero hacer una actividad ovárica en un campo sin sombra y sin agua en un establecimiento es complicado, pero el problema no es la técnica de actividad ovárica, sino de que no haya sombra y no haya agua en las mangas. Y es una cosa que seguimos viendo y es un poco, creo que, a donde apuntaba Tiki. Y eso es lo que tenemos que trabajar, de tratar de brindar bienestar al animal en todo momento, para todas las actividades, porque tenemos ese periodo
de embrión hasta los 45 días, en donde todavía no se ha implantado la placenta, y ese es el periodo más lábil del embrión. Y en ese periodo es que tenemos que tratar de evitar toda la mayor posibilidad de situaciones estresantes que pueda provocar esa reabsorción embrionaria. Y entonces, yo creo que el tema no es cuestionar la técnica, sino el tratar de buscar las condiciones para hacer las técnicas de la mejor manera posible, que sin lugar a duda el impacto va a ser, desde el punto de vista productivo, va a ser mucho mayor, como decía Graciela. Sí, una de las cosas que nosotros hemos, creo que todos los años manejado es justamente eso, ¿no? Incluso yo durante muchos años al final de la charla presentaba siempre un par de placas de todo lo que era el tema de instalaciones, y lo hice, no me acuerdo por cuántos talleres, y después lo dejé porque en definitiva es algo en lo que lamentablemente no hemos avanzado. Y creo que sería bueno hasta proponerlo de que de alguna manera alguna institución recoja el guante, digamos, y podamos tener algún equipo de desarrollo en todo eso. Porque creo que mucho más importante que el daño que cause la técnica en sí es el daño que causa el manejo, independientemente de que estemos haciendo DAO o que estemos vacunando de laftosa o que estemos echando remedio por el lomo, ¿no? Y una de las diferencias que uno más nota es la velocidad de flujo que puede tener entre un establecimiento y otro, asociado obviamente a lo que significa eso después en el cansancio de la gente que trabaja, en la forma que terminamos resolviendo todo ese tipo de conflicto que se crea entre la gente y las vacas cuando estamos trabajando, ¿no? Entonces, si hay un campo en el que tenemos, me parece a mí humildemente, que tenemos que avanzar y mucho, es justamente en eso, porque vamos a tener que seguir trabajando cada vez más con las vacas, con menos gente, ¿no? Y lo tenemos que hacer con sombra, más cómodo, pero lo tenemos que seguir haciendo en invierno, en verano y en la estación que toque, ¿no? Entonces yo creo que tenemos mucho para mejorar desde ese punto de vista, porque en realidad hemos hecho muy poco, y salvo importar algo en los últimos años, en el resto sigue estando todavía con la misma precariedad de hace por lo menos 50 o 60 años. De hecho, seguimos construyendo tubos y cepos con los bosquejos que se hacían hace 50 o 60 años atrás, ¿no? Yo he sido me obsesioné mucho con todo eso. En una época hasta me guardé todas las patentes originales, bajé y descargué las patentes originales de fabricación. Pero creo que ya está, eso incluso ya está viejo, ¿no? Hoy toda esa parte de instalaciones incluso se está haciendo en plástico, se está utilizando y reciclando el parte de la problemática enorme que hay con el plástico, reciclándola en poderlo aplicar en el tipo de instalaciones para trabajar con animales, y nosotros no tenemos absolutamente nada de eso, ¿no? Ni a nivel privado ni a nivel institucional. Y sería un punto en que podríamos mejorar muchísimo, porque una de las razones que también pasa que a veces no se hacen muchas cosas es porque en definitiva las condiciones que tienes para trabajar son tan malas que te terminan desanimando. No es lo mismo poder pasar 100 o 200 o 300 vacas en 1 hora y media o en 2, a que eso te lleve el día entero, porque las vacas no entran, porque los corrales, las porteras no funcionan, porque un montón de cosas que se van acumulando, que generan un estrés tremendo en el trabajo que termina desanimando a la gente y que nos pasa a todos, ¿no? Y que llega un momento y te dice, bueno, yo esto no lo voy a hacer porque es mucho más el trabajo que voy a pasar, lo mal que van a pasar los animales, porque uno se va dando cuenta. Nosotros en la actividad profesional te das cuenta enseguida cuando una tropa quedó encerrada el día anterior, cuando está enojada, cuando no está enojada, cuando la gente está siendo asertiva en el manejo, digamos, y calmada y está logrando un flujo calmado con los animales, y cuando estás en un nivel de conflicto que te dan ganas de decir, bueno, miren, vamos a dejar todo acá y volvemos el día que las cosas se hayan mejorado, ¿no? Ya que Emilio, enganchando la respuesta, hay lugares en que es imposible revisar toros, porque nadie pone en riesgo la seguridad personal por revisar un toro en el cual no hay un cepo, o directamente puede estar, yo siempre lo insisto con los estudiantes, primero está nuestra seguridad, no voy a revisar un toro donde no puedo ni siquiera ver prepucio, ver testículos, es una cosa que... Y eso va de mano con las instalaciones. Si no tenemos buenas instalaciones, imposible revisar toro. Y a mí me gusta mucho todo el tema de los toros y más o menos tenemos cierta casuística. Y realmente cada vez que vamos a revisar toros, les puedo asegurar que refugamos un lote de toros por problemas de reproductivo. Que si no lo hacemos, esos toros están adentro del rodeo, ¿no? Es así, es así. Siempre, nunca me ha pasado de tener que revisar una torada y no refugar ninguno por algún problema reproductivo.
No, yo estoy de acuerdo contigo, por eso, viste que pusimos las cosas que hay que hacer sí o sí, no pueden faltar. La revisación de los toros, la sanidad, eso, dejémoslo. El tema es que todas son importantes, porque eso es una limitante. Si no tenés los toros en orden, no los vas a preñar. El tema es cómo hacer para colocar en el orden de prioridades de los productores. Esa está no hay que discutirlo, eso hay que hacerlo. Pero la que podés tener los toros más sanos y que todas las vacunas arriba, y si no tenés las vacas en orden, si no manejaste el tema forrajero, todo eso es inútil. Entonces, lo que falta es lo otro. También es cierto que hay que hacerlo, pero ¿es la limitante hoy en día? No es la limitante más importante, es una limitante. La más importante para nosotros es el tema forrajero, el manejo del forraje, la recría y todo lo demás. Lo que pasa es que lo que no queremos es que termine en lo siguiente. Uy, yo revisé mi historia y sin embargo me salió el 60%, pero es que hiciste uno de todas las cosas que tenés para hacer. Por eso la prédica es revisar los toros, vacunar el ganado, pero antes que eso, cría bien tus vaquillonas, dale de comer a las vacas, dale a las vacas preñadas, clasificar. Por eso comprendo tu inquietud y yo sé que estás predicando hace tiempo sobre el tema de los toros. Nosotros también lo hacemos y la verdad que en condiciones muchas veces de mucho riesgo porque los toros, no todo el mundo tiene cepos importados ni nada por el estilo. No se precisa mucho tampoco, pero la verdad que es así. Pero no hay que. El tema, a ver si me entendés, Horacio. Yo creo que es muy importante. Yo creo que hay que insistir sobre las cosas que son más limitantes todavía que esa, me parece. La prédica debería ser que todo suma. Cada cosa que hagamos, cada herramienta, cada tecnología que aplicamos suma. No es una sola, pero sí, es importante. Pablo. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Esto anda? Pero lo que más mueve la aguja, y de lo que vamos dentro de 10 años no lo vamos a discutir, no lo va a discutir nadie, es usar la determinación de actividad ovárica. Esa tecnología, eso va a ser el punto de inflexión cuando logremos subir y en la presentación de los toros, yo todos los años muestro datos de los productores que les hago las ecografías. Hay un 70-75% de revisación de toros, se revisa mucho toro en Cerro Largo. Y nosotros revisamos mucho toro. Y cada vez más insistimos más con el tema de los rapajes, se lo mandamos al laboratorio de la Sociedad de Santiago. Nos parece un punto importantísimo, pero no es el que más mueve la aguja. Dentro de 10 años, y ojalá que sea así, no vamos a poner en discusión de que poner un ecógrafo mitad en toros para saber qué está pasando, porque es la única tecnología que realmente nos abre la puerta y nos muestra lo que está pasando en un rodeo. Eso es lo más importante. Para mí sinceramente, y lo digo con cierta frustración, porque hoy mostré los datos, un 6% de los datos que tengo ahí, o menos creo que era, de los vientres reciben ese tratamiento y le damos manija abierto. De a poquito le vamos a ir entrando, Pero es la única manera que tenemos realmente de pararnos en la mitad de un tore, de tener nuestro rodeo y poder clasificar cada vaca en qué situación está. Eso es brutal. Y es una cosa tremendamente sencilla, y si tengo que usar un día una manga que no tiene agua, con 40 grados, que decía el Nacho, y hablaba acá Tiki, para hacerlo lo hago, porque no me cabe la menor duda que voy a sacar una relación costo-beneficio tremendamente favorable para saber en qué situación estoy. Revisarlos todos es muy importante. De cada 5 toros descartamos uno. No, pero en la casuística que manejo. De ese toro que se descarta, un 75% de esas patologías se influyen tremendamente en la preñez. Pero hay cosas que son tremendamente más impactantes, como la actividad ovárica, y no la estamos sabiendo promocionar de manera masiva. Por lo menos, hablo por en mi caso, ellos tienen, y es así, lo tienen mucho más voz en sus clientes, pero digo, uno hace o sea, es una cosa que estamos promocionando año a año, pero nos damos cuenta que realmente van a haber dentro de 10 años no va a haber discusión, como no lo hay con el destete precoz, que hoy se maneja racionalmente y lo apretamos el destete precoz. Antes era una cosa que lo veíamos muy lejos, tratar de comer un ternero, sacarlo de la madre a los 60 días.
Pero creo que si tenemos que hablar de algo que realmente es un impacto grande, es ese. Gracias. Graciela tiene la palabra, después Lauro. ¿No? Graciela. Y hay una pregunta ya es para redondear este tema, ¿no? Sí, yo para redondear este tema quiero ir un paso más atrás que el que marcó Pablo. A mí me parece que el gran problema de nuestro rodeo es el hambre. Es la nutrición y es la energía. Y digo energía porque a veces, bueno, empezamos con otros tipos de... Es la comida. Entonces, si nosotros somos capaces de concientizarnos que nuestro ganado tiene que estar en buena alimentación, que va a mejorar su estado nutricional y que todo el manejo se nos va a simplificar, vamos a poder cambiar, yo creo que la ganadería. Y después va a servir el DAO. Por supuesto, la sanidad tiene que estar perfecta para que se manifieste y se potencie en cualquier cualidad de los animales. Pero cuando empecemos a dejar de decir cuando entramos a un campo y vemos mucho pasto, uy, acá falta boca. Cuando empecemos a cambiar ese chip, porque no hay mejor reserva que ponerle, no hay mejor reserva en pie que el lomo de los animales, cuando empecemos a ver que eso todo suma y nos simplifica los trabajos, yo creo que vamos a empezar a cambiar nuestra ganadería. Hasta ahora estamos con una ganadería que, cuando vienen los años buenos, en general, ¿no? Dejo afuera a todos los productores que manejan muy bien sus rodeos. Estamos con una ganadería que está pendiente de que si llueve y crece el pasto, entonces comemos y después viene una crisis y los ganados pierden condición y se preñan menos. Entonces, cuando logremos cambiar la nutrición, creo que podemos, todos los demás manejos se van a potenciar, se van a maximizar y va a ser mucho más fácil manejar un rodeo. Carla, y tenemos una pregunta de Pablo y no tenemos muchísimo simplemente más coincidir tiempo. con Graciela, la DAO es una tecnología fantástica, espectacular, pero no tiene mucho sentido si no entendemos que en la recría hay que ganar peso en las terneras, porque ¿para qué vamos a aplicar la DAO si no logramos una buena recría y un buen desempeño reproductivo? Simplemente, no digo, es fantástica la tecnología, pero me parece que hay cosas previas que tenemos que, o los productores o todos, tenemos que entender antes de eso. Nada más. Gracias. Pablo. Sí, bueno, una pregunta un poco muy general, pero hoy el precio del ternero, ¿verdad?, está en $2.40, son precios bastante históricos. La exportación en pie ha sido una válvula de escape, ¿verdad?, para aquello de cuando había muchos terneros bajaban el precio. Hoy hay muchos terneros y se exportan. Y muchas veces, bueno, ustedes todos saben que estuvo en duda hace 2 o 3 años la exportación en pie, si limitarla, etcétera. No deja de ser un tema que siempre puede volver. Hoy, por cierto, que diríamos hay escasez de ganado gordo, ¿verdad? Vale $4 y pico, y debemos reconocer que los 300 o 400 mil terneros que se exportaron en los últimos años, hoy no están para faenar. Bueno, diríamos, la explicación que todos decíamos, dejemos que se exporten terneros, la cría, si hay rentabilidad, va a producir, va a entorar más vacas, a tener mejores porcentajes de preñez, va a invertir en pastura. Bueno, esa es la pregunta que es difícil de responder. ¿Ustedes ven realmente que la cría, frente a estos nuevos escenarios económicos, empiece a invertir más en conciencia de que este precio de los terneros vino para quedarse? Una fácil fue, ¿no? Como para ir cerrando. Te agradezco en pila la pregunta. Creo que todos estamos visualizando que dentro de lo mal que está todo, la cría está un poquito mejor. La ganadería y dentro de eso la cría, ¿no? Por eso vimos nosotros en nuestro caso invernadores que se están pasando a la cría. Incluso invernadores grandes. Una demanda tremenda. Hay una demanda adicional incluso por vientres. La ternera vale lo mismo que el ternero. Las vaquilloncitas para la cuota 81. Hay una demanda adicional de todo. Por eso la cría, digamos, está indudablemente tiene una demanda muy importante. Agricultores, sobre todo porque estamos en una zona marginal para la agricultura, en la cual se hizo mucha chacra, que ahora volaron todos y se volvieron a la provincia de Buenos Aires.
y quedamos con esas chacras y hay gente invirtiendo para, en fin, hay una demanda para ocupar eso con ganadería, en pasturas y todo eso. Las empresas de venta de semillas, tengo que decirlo allá, semilleristas están todos tratando de fomentar que la siembra de forrajeras para eso. Hay una demanda adicional, nosotros la palpamos, la vemos y creemos que hay cambios que son, prácticamente parecería que fueran estructurales, definitivos. Hay gente que dice que esto vino para quedarse, estos valores podrán bajar, rebotar un poco, pero no van a descender mucho. Entonces, deberíamos tratar de convencer que aún con los costos que tenemos hoy en día, que nos ahogan, esto y que el otro, necesariamente en algún momento esto se va a tener que sincerar, el tema de los costos, el valor del dólar, todas esas cosas que sabemos que tendrá que llevar, que va a tener que haber un cambio en ese sentido, y estos valores han venido para quedarse. Tampoco es bueno esos saltos tremendos que pegan por razones coyunturales, la peste porcina africana, esas cosas, porque esos saltos después se reacomodan mal, ¿no? Pero el valor de la carne va a seguir, el valor que va a tener la recría, los vientres de recría van a ser muy buenos. Por lo tanto, nosotros estimulamos a la gente que trate de por lo menos asesorarse con gente que le puede decir, bueno, llegó el momento de tomar decisiones, de hacer inversiones de fondo en tu establecimiento. Y acompañamos a todos, mirá todos los que han hecho los esfuerzos, que le ha ido bien, y mirá todos los buenos invernadores o productores que antes invernaban miles de novillos y ahora están entorando mucho más vacas. Es una señal demasiado fuerte que creo que la tienen que adoptar. Nosotros vemos eso y por suerte creo que es así para todos nosotros, obviamente. Lauro. Hay una cosa que no podemos dejar pasar, que son en los grupos CREA, los predios criadores y sobre todo aquellos que terminan la vaca, el principal ingreso de los criadores no es el ternero, es la vaca gorda o la vaca invernada. Entonces digo, es bien difícil de contestar tu pregunta porque el criador creo que tiene bien claro que su ingreso fuerte lo hace con la vaca y no con el ternero. Yo lo único que puedo hacer es repetir lo que dije hoy, ¿no? Que fue lo que nosotros vimos, y es que no quedan vacas falladas, o sea que los criadores están metidos también en ese negocio de tener una infraestructura mínima, por lo menos de poderle permitir engordar lo que sale fallado, y lo están sacando cuando pueden como gordo, salvo cuestiones meramente puntuales y coyunturales difíciles, lo venden como vaca invernada, si no la venden como vaca gorda. Y creo que el otro cambio, que lo hablábamos en todos estos tiempos con Jorge, con mi socio, era el hecho de que no tenemos gente que esté subsidiando la preñez, como yo decía, con las vacas falladas. Nosotros presentábamos hace unos años, cuando hicieron los 5 años, después cuando hicieron los 10 años del taller, 2 ejemplos justamente de un predio que tenía solamente categorías productivas, es decir, era vaquillona de primer entore y vaca parida, mejor dicho, segundo entore y vaca parida, y otro que tenía esas 3 categorías más vacas falladas, ¿no? Y cómo el que tenía las vacas falladas iba acompañando el clima, haciendo el serrucho, pero cómo iba de alguna manera disimulando la mala preñez a través de esa categoría que había tenido un año en el campo. Eso hoy no lo estamos encontrando y yo lo mostré ahí, ¿no? Y eso, desde el punto de vista de la extracción, es bastante importante, ¿no? En definitiva, es un cambio importantísimo, porque haber mantenido la preñez, el porcentaje de preñez, sin estar con vaca fallada, que era lo que nos pasaba cuando empezamos con el taller incluso, es un cambio importante. Y si hoy yo te digo la prioridad de los productores es esa. Buen peso al destete, por eso buscan concentrar la preñez temprana, y después lo que sale fallado, al punto de que llega un momento que ya ni les interesa tanto aumentar demasiado el porcentaje de preñez. Esa es otra limitante que también estamos encontrando, que es cuánto están dispuestos a invertir detrás del aumento de la preñez. Entonces, es gente que está dispuesta a hacer este cronograma, digamos, básico, este paquete básico, que ya lo conocen bastante bien, que no tiene demasiados riesgos, y no les importa mucho lo que salga vacío porque tienen la capacidad de hacer el negocio de la vaca. Ese es el cambio que yo puedo decir que vemos en la cría, ¿no? Bien, bueno, yo creo que estamos, además fue una jornada súper rica y estamos todos muy alineados, como pudieron ver. Nosotros, bien lo dijeron todos los disertantes, nos juntamos 1 o 2 veces al año, y realmente el esfuerzo que le ponemos a estas jornadas, espero que se haya visto reflejada. Yo creo que sí, yo estoy súper contenta.
tenemos que seguir mejorando nuestra información. Yo pienso ahora y miro las primeras presentaciones del 2003, 2004, y es impresionante lo que mejoramos como equipo. Presentábamos la información un poco, bueno, porque no sabíamos cómo afrontar el gran desafío de juntar la información a nivel nacional. Que al principio en el 2003 parecía una cosa media como de locos, decir, bueno, pero... Y bueno, no solamente lo pudimos llevar adelante, sino que hoy estamos cumpliendo 17 años y al igual que en un predio criador, que alcanzar una preñez alta es fácil, pero lo más desafiante es mantenerlo, y acá nuestro gran desafío es continuar trabajando todos juntos en pos de mejorar la información y brindar todo nuestro conocimiento, que como habrán visto es súper variado y es súper rico, especialmente de todos los disertantes que están trabajando a nivel de campo comercial. Así que bueno, nuestro gran desafío es mantenernos, tener la llama encendida y seguir haciendo aportes para este país que queremos tanto, ganadero. Así que bueno, les deseamos feliz regreso a todos y los esperamos seguramente el año que viene, cumpliendo los 18 años, así que vénganse bien preparados. Gracias.